Buenas noches, respetados compañeros, y en especial a la docente Luz Marina Arias. En el día de hoy vamos a hablar sobre descripción bibliográfica normalizada de las publicaciones periódicas, unidad 3. Quien les habla, Antonio Enrique Muñoz Jaramillo, estudiante de Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Esta es la tabla de contenido de la temática del día de hoy. Primero, dar respuesta a las siguientes preguntas. De acuerdo a lo que ha estudiado hasta ahora, ¿qué entiende por publicaciones seriadas, recursos continuos y recursos integrados? ¿Qué son las RCAA2 y qué contiene su capítulo 12? ¿Cuántas y cuáles son las áreas y elementos que tiene en cuenta para hacer la descripción bibliográfica de los recursos continuos, publicaciones seriadas y recursos integrados? Explique qué es la ISBD consolidada y para qué sirve. ¿Qué es el formato MARC 21? ¿Para qué sirve y cuál modelo puede llegar a reemplazarlo? ¿Qué son las RDA y cuáles son sus ventajas frente a las reglas de catalogación angloamericanas? El segundo punto son los ejemplos, que al final los vamos a ir describiendo. El primero, de acuerdo a lo que ha estudiado hasta ahora, ¿qué entiende por publicaciones seriadas, recursos continuos y recursos integrados? Las publicaciones seriadas son publicaciones editadas en fascículos sucesivos que van numerados con periodicidad fijas o variables y con diferentes temáticas, ofreciendo información actualizada con frecuente aparición, tratando temas de manera concisa, actualizada y novedosos. A diferencia de los libros, pueden ser editadas en cualquier soporte, ya sea impreso, CD-ROM, disquete, en línea, etc. Se puede decir que son fascículos que se pueden presentar en regulares intervalos de tiempo con un título definido que puede ser común. Estas publicaciones se pueden editar por un tiempo determinado. Recursos continuos. Las publicaciones seriadas es un recurso continuo emitido en una asociación de partes discretas o separadas, en el que generalmente cada parte lleva un número o una fecha que lo identifica de manera única y que no tiene una conclusión predeterminada. Por ejemplo, las revistas impresas y electrónicas, directorios, reportes anuales, diarios y otros. Los recursos continuos son un recurso bibliográfico que no tiene conclusión determinada. Es el tiempo colectivo para agrupar las publicaciones seriadas y recursos integrantes. Los recursos integrantes es un recurso bibliográfico que se puede adicionar o cambiar mediante actualizaciones que permanecen separadas, no son directas y se integran de una forma en todo. Por ejemplo, en este caso tenemos las publicaciones en hojas sueltas para actualizaciones o sitios web. ¿Qué son las RCA y qué contiene su capítulo 12? Las RCA son las reglas de catalogación angloamericana segunda edición. Están diseñadas para la elaboración de catálogos y otras listas en bibliotecas generales de cualquier tamaño. Cada documento que existe en una unidad de información va a permitir identificar el documento para su ágil recuperación y poder prestar un buen servicio a los usuarios. La segunda edición está estructurada en dos partes, la primera descripción y la segunda parte encabezamiento, título, uniforme y referencias. Las reglas son copublicadas por las American Library Association en el Instituto de Colegios de Bibliotecas y Profesionales de la Información y la Asociación de Bibliotecas de Canadá. Las RCA2 y que contiene su capítulo 12. El capítulo 12 de las reglas de catalogación angloamericana, segunda edición, corresponden a la primera parte en donde se deriva la catalogación descriptiva conocida como el control bibliográfico, denominada con el nombre de publicaciones periódicas.
La catalogación descriptiva es el proceso de identificar y describir las características bibliográficas de un recurso y de determinar los nombres y títulos que se usarán para el catálogo. A través de la catalogación descriptiva se registran aspectos físicos del recurso, responsabilidad por el contenido y datos sobre la publicación de tal manera que se describa de un único recurso. Mientras que las catalogaciones analíticas preparan un registro bibliográfico que describe una parte de un ítem para el cual se podría elaborar un asiento general. Este tipo de trabajo se puede elaborar mediante la utilización de las áreas de series o de notas. Su capítulo 12 contiene 12 reglas generales. Son los apartados donde explica los cuidados y precauciones que se deben tomar en cuenta a la hora de catalogar un ítem relacionado a recursos seriados o continuos en la modalidad impreso o digital. La 12.1 área de título y de la mención de responsabilidad. El título debe estar escrito con exactitud, estableciendo parámetros como el formato del recurso, así como la mención de responsabilidad que se debe tomar tal como aparece en el recurso. La 12.2 área de la edición, sección donde explica cómo ingresar la edición del recurso continuo, teniendo en cuenta los elementos de país y año de edición. 12.3 área de la numeración, establece la designación numérica, alfabética, cronológica, con las reglas a seguir, aun cuando la publicación carezca de dicho elemento, e inclusive recursos continuos cuya publicación haya sido suspendida. 12.4 área de publicación, distribución, etc. Establece reglas propias al momento de registrar una publicación seriada en base de datos. La puntuación y las abreviaturas se deben tomar en cuenta. 12.5 área de la descripción física. Involucra la designación específica del material, la descripción de material complementario, dimensión del recurso o publicación seriada. 12.6 área de la serie. Determina reglas específicas para nombrar la serie tanto en publicaciones seriadas como en recursos integrados, teniendo en cuenta la puntuación y otros detalles. 12.7 área de las notas. Explica los detalles que se deben tomar en cuenta, para qué sirven, en qué función están y las repercusiones de la información de una manera acertada a la publicación. Ejemplos clásicos son el idioma, la periodicidad, título de cubierta, actualizaciones, revisiones. 12.8 área del número normalizado y de las condiciones de disponibilidad. Expone cada una de las especificaciones claves a la hora de registrar recursos continuos, suplementos, secciones de la publicación, condición de disponibilidad, ubicación del número internacional normalizado ISSN. ¿Cuántas y cuáles son las áreas y elementos que contiene que tiene en cuenta para hacer la descripción bibliográfica de los recursos continuos, publicaciones seriadas y recursos integrados? Son 8 las áreas de descripción bibliográfica, las cuales se mencionan a continuación. Área de título y mención de la responsabilidad, área de edición, área de tipo de publicación o designación específica de las clases de documentos. Se utiliza casi exclusivamente para la música, las publicaciones seriadas y material cartográfico. Área de publicación y o distribución, área de descripción física, tamaño, número de páginas si las obras tienen ilustraciones, planos, etc. Área de serie, área de las notas, información adicional que no están incluidas en las áreas anteriores. Área de número normalizado y de las condiciones de adquisición. Explique qué es la ISBN consolidada y para qué sirve. La Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada, ISBN, es la norma que especifica los requisitos para la descripción e identificación de los tipos más comunes de recursos publicitarios que pueden constituir las colecciones de las bibliotecas. Asimismo, la ISBN asigna un orden a los elementos de la descripción y especifica un sistema de puntuación
para la misma. Hasta el año 2007 existían 7 ISBDs especializadas para todo tipo de recursos, más una en general. En el año 2003, el grupo de revisión ISBD, encargado del mantenimiento y actualización de estos estándares, decidió crear un grupo de estudios sobre la dirección futura de la ISBD. Como respuesta a su preocupación ante la aparición de algunas ambigüedades e incoherencias entre varias estipulaciones de las diferentes ISBDs, este grupo de estudio decidió que la consolidación de todas las ISBD era viable y empezó a preparar un texto definido cuyo resultado fue la ISBD consolidada. Para ellos se tuvieron que dar algunos pasos previos, como la revisión de la designación general de material, que dio como resultado la nueva área 0. La ISBD consolidada proporciona una mayor armonización entre las estipulaciones de catalogación de los diferentes tipos de recursos y ofrece mayor facilidad de actualizaciones de las estipulaciones. La unificación también ha posibilitado la actualización en cuanto a la obligatoriedad de un elemento de información, consiguiendo una mayor adaptación a los requisitos de información establecidos en FRBR, Functional Requirement for Bibliothek Records. La ISBD es proporcionar específicamente para una catalogación descriptiva compatible a nivel mundial, con el fin de facilitar el intercambio internacional de registros bibliográficos entre agencias bibliográficas nacionales y dentro de la comunidad internacional bibliotecaria y de la información. Al especificar los elementos que integran una descripción bibliográfica, prescribir el orden en la presentación de estos elementos y establecer de forma secundaria la puntuación que los delimita. La ISBD aspira a hacer que los registros de diferentes fuentes sean intercambiables, de manera que los registros elaborados en un país se puedan asimilar fácilmente en los catálogos de dos bibliotecas o en la lista bibliográfica de otros países. Ayudar a la interpretación de los registros por encima de las barreras lingüísticas, de modo que registros producidos para usuarios de una lengua puedan ser interpretados por usuarios de otra. Facilitar la conversión de los registros bibliográficos o formatos electrónicos. Mejorar la portabilidad de los datos bibliográficos al entorno de la web semántica y la interoperabilidad con otras normas y contenido. ¿Qué es el formato MARC y para qué sirve y cuál modelo puede llegar a reemplazarlo? El formato MARC 21, Machine Readable Catalog, es la catalogación legible por máquina. Esto quiere decir que un computador puede leer e interpretar los datos de un registro calcográfico basado primordialmente en estándares internacionales. Es un formato que sirve para registrar y compartir información de datos bibliográficos en un computador orientado hacia una catalogación cooperativa para el intercambio de información. El modelo que puede llegar a reemplazar el formato MARC es la RDA. La RDA, como su sigla en inglés lo dice, Resource Description and Access, es el nuevo código de catalogación que ha sustituido a AACR2. Durante el trabajo de revisión que inicialmente iba a dar como fruto AACR3, se decidió cambiar totalmente de enfoque y tras 10 años de discusión se publicó en el 2010 RDA. El cambio de punto de vista viene motivado por los cambios en el entorno tecnológico y por la percepción de una necesidad de convergencia con otras comunidades e instituciones de memoria como archivos y museos. ¿Qué son las RDA y cuál es su ventaja frente a las reglas de catalogación norteamericanas? Las RDA es una nueva norma de catalogación que en el año 2009 reemplazó las reglas de catalogación angloamericana segunda edición. RDA supera el código de catalogación anterior
dado que proporciona pautas para la catalogación de recursos digitales y pone un mayor énfasis en auxiliar al usuario a encontrar, identificar, seleccionar y obtener la información deseada. RDA favorece la agrupación de registros bibliográficos para mostrar las relaciones inherentes entre las obras y sus creadores. Esta nueva característica es sumamente importante porque permite a los usuarios descubrir las diferentes ediciones, traducciones y o formatos de una obra, lo que supone un desarrollo sobresaliente. La RDA ayudará a las bibliotecas a progresar hacia el entorno digital, proporcionando pautas para la catalogación digital. Además de los recursos tradicionales, se fortalece con las mejoras de RCAA2 y se centra en las tareas de los usuarios de encontrar, de identificar, seleccionar y obtener los recursos que ellos necesitan. Apoya al intercambio de metadatos entre las comunidades que usan diferentes esquemas, además de promover el uso innovador de registros bibliográficos dentro de los servicios en línea. RDA es una norma nueva para la descripción y acceso del recurso diseñada para el mundo digital. Las RDA se centran en la información necesaria para describir un recurso y no para la visualización de esta información. Los usuarios podrían utilizar el contenido de RDA con modos, otros esquemas de codificación, por ejemplo, MOD, Metadata, Object Description Standard, MAR21 o Dublin Core. RDA es adaptable y flexible con el potencial de poder ser utilizado por otras comunidades además de las bibliotecas. La estructura de RDA está formada sobre los modelos conceptuales FRBR y RAD, con el objeto de ayudar más fácilmente a los usuarios a encontrar la información que ellos necesitan. El uso de las entidades de FRBR por parte de la RDA hace posible mejorar diseños de visualización en los catálogos a través de las agrupaciones de información sobre el mismo título. Por ejemplo, traducciones, resúmenes, diferentes formatos físicos, etc. RDA provee un marco flexible para el contenido de la descripción de recursos digitales y a la vez sirve a las necesidades de organizaciones de recursos tradicionales de las bibliotecas. ¿Cuáles son sus ventajas? Ofrece flexibilidad a la descripción de múltiples aspectos de una obra dado que utiliza el modelo de conceptos FRBR. RDA identifica y agrega elementos no incluidos en las reglas de catalogación angloamericanas que se utilizan comúnmente para la descripción de recursos digitales. Ofrece también una mayor adaptación a las emergencias tecnológicas de las bases de datos y permite añadir eficiencia a la captura de datos y recuperación. La RDA da énfasis a tomar lo que vea para fomentar la captura por máquinas o digitalización sin tener que perder tiempo en la redacción y de esta manera se ahorra tiempo en la catalogación. RDA fortalece con la mejor a las reglas de catalogación americanas segunda edición. Los registros creados con RDA serán compatibles con otros registros creados con la RCAA2. En la mayoría de casos no será necesaria la recatalogación de registros creados bajo las reglas anteriores. El segundo punto está contemplado con ejemplos. Y aquí nos dice de 2 ejemplos de catalogación descriptiva manual de 2 revistas. Hacer la ficha. Aquí están las 2 catalogaciones, los 2 ejemplos que colocó la docente. Revistas Palimpsesto, Convergencia y Divergencia. ¿Ya? Están los 2 ejemplos que se pueden observar claramente. 2 ejemplos de catalogación analítica manual con artículos de revistas del ejercicio anterior. Pues yo tomé la revista 15 minutos que la distribuyen acá en la ciudad de Valledupar. Me parece interesante. Ahí están los ejemplos. Se puede ver claramente. Un ejemplo de catalogación descriptiva de una revista en formato MAR 21 se tomó Desiderata
y se realizó la catalogación descriptiva en el formato MAR 21, como ustedes pueden observar en la imagen, en la diapositiva que les muestro. Un ejemplo de catalogación analítica de un artículo de la revista del ejercicio anterior en formato MAR 21. Recuerde que si no puede acceder a MAR 21, lo puede hacer en Excel. Los ejercicios se hicieron en Word y se hicieron en Excel lo mejor posible dentro de lo que pues nosotros o lo que yo pude entender de la catalogación. Esta es la bibliografía donde se obtuvieron la información. Como pueden observar, fue bastante lo que se investigó en este caso. Pues muchas gracias, compañeros. Espero que esta información sea de importancia para ustedes y principalmente a la docente Luz Marina Arias, quien fue la promotora de que realizáramos esta investigación, que nos ha enriquecido mucho. He aprendido algunas dificultades que hemos tenido, pero gracias a Dios hemos aprendido y se pudo realizar el video. Muchas gracias, compañeros. Que tengan feliz resto de día. Y quien les habla, Antonio Enrique Muñoz Jaramillo,